Buenos días, mis queridos estudiantes de grado noveno. Espero que se encuentren bien. Vamos a mirar nuestra clase de hoy. Tiene que ver con un tema nuevo que vamos a estar trabajando. Y como ustedes pueden observar, allí en el título dice el lenguaje, la lengua y el habla. Entonces, aunque todos estos conceptos tienen que ver con la comunicación, vamos a mirar que son algo totalmente diferente. Entonces, vamos a mirar esta imagen. Aquí vemos a unas personas hablando, específicamente están saludándose, pero observamos que hay diferentes palabras, ¿sí? Entonces corresponden tal vez a un idioma diferente. Observamos que también hay gestos, que las personas, algunas están riendo. Observamos que están haciendo también mímicas con sus manos y entonces aquí podemos decir que hay una forma, una diferente forma de comunicación y hay un lenguaje. Entonces, vamos a mirar ahora qué es el lenguaje. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, se refiere a la forma de comunicación o a la facultad de comunicarnos que tenemos todos los seres. No solamente los seres humanos, también los animales tienen una forma de comunicación. Podríamos decir que las otras especies también se comunican, pero vamos a centrarnos específicamente en la comunicación entre seres humanos. Entonces, el lenguaje es todo el sistema de signos, ¿sí? La capacidad, la facultad que nosotros tenemos para comunicarnos. Y dentro de eso podríamos decir que hay diferentes formas de lenguaje. Entonces tenemos un lenguaje icónico, gestual, pictórico, escrito, kinésico, musical, simbólico, matemático. Tenemos el lenguaje oral, tenemos el lenguaje escrito. Entonces vamos a mirar acá esta imagen. Acá vemos estas diferentes formas de lenguaje. Entonces el lenguaje escrito que lo utilizamos pues en el momento en que tratamos de comunicarnos de forma escrita y utilizamos palabras o utilizamos grafemas, ¿sí? Tenemos el lenguaje oral que tiene que ver con eh, cuando hablamos. Tenemos el textual, que es un lenguaje escrito, pero ya en texto. Tenemos el lenguaje gestual, que es el que utilizamos con nuestros gestos. Puede ser, se refiere a nuestras manos, pero también nuestro rostro comunica mucho, ¿sí? A veces, aún sin palabras, estamos comunicando. Nuestra mamá, por ejemplo, con la mirada nos dice algo y nosotros mismos en nuestros diferentes procesos de comunicación utilizamos el rostro para comunicarnos. Y también podemos hacer gestos o mímicas con nuestras manos al saludarnos, y ya tenemos señas que significan algo dependiendo del contexto en el que estemos. Acá tenemos un lenguaje musical o transcripto. Tenemos el lenguaje virtual. Sabemos que en la actualidad utilizamos mucho esto. Por ejemplo, los emojis, los memes, todas estas son formas de comunicación. Tenemos el lenguaje articulado, que es pues cuando utilizamos tanto nuestras palabras como nuestros gestos. Tenemos el lenguaje visual o pictórico, que tiene que ver también con los imágenes o dibujos que nosotros realizamos y que tienen pues una importancia relevante en nuestra comunicación. Acá, mira, tenemos otros que no están allá en la diapositiva, el icónico, que son dibujitos que nos comunican mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a los centros comerciales o aún en el colegio, en las entradas de los baños encontramos unos dibujitos, unos iconos que nos significa cuál es el baño para los hombres y cuál es el baño para las mujeres. Por ejemplo, también la Cruz Roja, pues pertenece a una entidad de socorro. La Cruz Blanca podría representar o indicar que es un hospital. Cuando estamos de viaje y observamos diferentes dibujos, algunos representan un restaurante o una estación de servicio. Entonces miren que con estos dibujitos, sin palabras y aún sin letras, entonces estamos comunicando mucho. Ya habíamos hablado del gestual. Acá tenemos el kinésico.
El lenguaje kinésico tiene que ver con el cuerpo, entonces la postura. La postura comunica muchas cosas, ¿sí? Dependiendo de cómo nosotros nos sentamos, nos paramos, pues podemos indicar si estamos con pereza, si de pronto estamos enfermos. Nuestro cuerpo también comunica, ¿sí? Ya habíamos hablado de estos otros tipos de lenguaje, entonces podríamos decir que el lenguaje es muy amplio, ¿sí? Tenemos muchas formas en las cuales nos podemos comunicar y en ocasiones pues utilizamos varios de estas formas de lenguaje en un proceso de comunicación. Cuando hablamos, generalmente movemos las manos, hacemos gestos para afirmar lo que estamos diciendo. Entonces nosotros pues tenemos esa riqueza y es podernos comunicar por medio del lenguaje. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahora qué son las clases de lenguaje. Bueno, esta parte ya la habíamos explicado. Vamos a mirar ahora qué es la lengua. Entonces, cuando hablamos de lengua, se está hablando de la forma o el sistema de signos orales, que tiene que ver con los fonemas, o escrito, que tiene que ver con los grafemas o letras, y el conjunto de convenciones adoptadas por la comunidad para comunicarse. Entonces, muchachos, cuando hablamos de lengua, se refiere específicamente al idioma que utiliza cada país o cada región. Entonces, mire, venimos de lo general a lo particular. El lenguaje es algo muy general, es universal. El idioma ya vemos que cada región o cada país ha adoptado una forma o un conjunto de signos que lo ha adoptado y que para sus hablantes es algo común. Entonces tenemos muchos idiomas o muchas lenguas. Tenemos el español, el inglés, el francés, el alemán, el mandarín y así diferentes idiomas. Nosotros acá en Colombia, por ejemplo, tenemos otros idiomas que son las lenguas nativas. Entonces tenemos el guambiano, aquí diría una U, el guambiano, el quechua y el nasayúe. Entonces estas son lenguas de nuestros indígenas. Ellos, por ejemplo, hablan de un bilingüismo que tiene que ver con que muchos de ellos hablan el español, pero conservan también su lengua nativa. Entonces, por ejemplo, el nasayúe y el guambiano pertenecen a las lenguas del Cauca. ¿Ok? Entonces, allí tendríamos que la lengua, pues, es el idioma. Ahora vamos a hablar del habla. Cuando hablamos de habla, se refiere a forma particular como cada persona hace uso de la lengua. Entonces, muchachos, aunque todos hablamos el español, cada uno habla de manera diferente ese mismo idioma. Entonces, eso tiene que ver con el habla. Se caracteriza porque se evidencian características individuales. Mucho cuidado con esto, es algo individual, algo particular. Y allí intervienen unos factores que pueden ser internos o externos. Cuando hablamos de factores externos, tiene que ver con el contexto social, con el lugar geográfico, con la cultura y con la situación comunicativa. Entonces, podemos colocar un ejemplo. En Colombia hablamos el idioma español, pero dependiendo de la región, ese idioma adopta unas particularidades. Entonces allí aparecen los dialectos. Tenemos el paisa, el bayuno, el costeño, el pastuso, que hace que cada uno de estos, que en cada una de estas regiones se hable el idioma de forma diferente. Hay una entonación diferente, hay palabras que tal vez se utilizan en una región y en otra no. Entonces ya eso tiene que ver con el habla. También influye, bueno, ya miramos el contexto cultural, el contexto social. ¿Qué tiene que ver esto? Que dependiendo también puede ser del estrato. Nosotros sabemos que de pronto personas de cierto estrato hablan diferente, ¿sí? Entonces, influye esto. También la parte cultural, ¿sí? La forma, las culturas, las costumbres. El folclore tiene mucho que ver con la forma como hablamos, ¿sí? Aún podríamos hablar de la etnia, ¿sí? Dependiendo también de la etnia, se hace un uso diferente
del lenguaje o, en este caso, del idioma. ¿Sí? Entonces, estos son factores externos. Pero también tenemos que influyen los factores internos. Y los factores internos, pues ya es de la persona en sí, el aparato fonador, el desarrollo del pensamiento del individuo, el estado de ánimo y el desarrollo emocional, entre otros aspectos. Cuando hablamos del aparato fonador, tiene que ver con las cuerdas bucales, el pensamiento, o sea, la forma de pensar de cada uno, su estado de ánimo, su desarrollo emocional. Por ejemplo, si una persona tiene dificultades en sus cuerdas bucales, pues va a hablar diferentes. Por ejemplo, las personas que presentan labio leporino, pues también tienen una particularidad en su forma de hablar. Las personas que tienen problemas de audición también hablan de una manera diferente. El pensamiento, las emociones influyen mucho en la forma de hablar, ¿sí? No es lo mismo, no hablamos igual cuando de pronto estamos tristes que cuando estamos alegres, cuando estamos tal vez enojados, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que ver con la forma particular como nosotros hablamos y todo esto se refiere a el habla, ¿sí? La forma particular como usamos el idioma, ¿ok? Vamos a mirar ahora un aspecto que tiene que ver con los registros. El registro es la forma como se adecúa el mensaje de acuerdo con la situación comunicativa. Entonces aquí tenemos dos aspectos. Tenemos un registro oculto y un registro coloquial. Cuando hablamos de registro oculto, este lo usamos en contextos académicos, técnicos, científicos, literarios o artísticos y se caracteriza por la corrección y la precisión en el lenguaje. Entonces, ¿qué es el registro oculto? Es el que usamos de una forma más formal. Entonces, hablamos español, tenemos una forma particular de hablar, pero tenemos un registro oculto que lo debemos utilizar en determinados contextos comunicativos. Entonces, miren muchachos, no es lo mismo de pronto una conversación entre amigos, entre familiares, algo casual, que ya cuando tenemos que presentar, por ejemplo, una entrevista, cuando debemos escribir un texto académico, no es lo mismo un lenguaje científico o un lenguaje literario. En estos casos debemos hacer un uso culto del lenguaje, o sea, utilizar palabras estilizadas. Por ejemplo, en el lenguaje literario, pues se utilizan muchas figuras literarias y un lenguaje, podríamos decir, muy elegante, ¿sí? En la parte de los científicos, pues utilizan palabras con un significado científico. En la parte técnica, pues se utilizan términos técnicos dependiendo del área, ¿sí? Entonces, si tiene que ver, por ejemplo, con la medicina, pues se van a utilizar palabras que tienen que ver con esa área, si tiene que ver con la biología, si tiene que ver con la arquitectura, sí, dependiendo de cada ciencia, pues se utilizan las palabras o los términos técnicos que se ajustan a ese contexto. Ahora tenemos el registro coloquial. El registro coloquial, pues es el que nosotros más utilizamos y tiene que ver con el uso del lenguaje que hacemos cuando estamos en contextos familiares o en contextos de amigos. En este caso, el lenguaje o el habla es más natural, es espontáneo, es expresivo, el vocabulario es limitado, podemos hacer uso de los vulgarismos, podemos hacer uso de las muletillas, las interjecciones y todos estos aspectos que hacen que en el momento de comunicarnos de forma coloquial, pues no tenga mucha exigencia. Entonces, eso lo debemos tener en cuenta en nuestros procesos de comunicación. A veces nosotros pensamos que de la misma forma como hablamos entre amigos, podemos redactar un texto o podemos escribir. No, debemos tener en cuenta en el momento de escribir, dependiendo de la exigencia que tenga pues el documento, pues mirar a ver qué tipo de registro debemos utilizar. Por eso a veces no cumplimos como con esa exigencia y nuestros documentos pues carecen
de rigor porque utilizamos un lenguaje muy coloquial. Entonces, mis muchachos, debemos tener en cuenta esto, que debemos usar el lenguaje o el registro adecuado dependiendo de la situación comunicativa. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar ahora acá una conclusión. El tema general es lenguaje, lengua y habla. Aunque todos nos comunicamos por medio del lenguaje, no todos usamos la misma lengua o el mismo idioma. Entonces, podríamos decir que todos usamos el lenguaje de diferentes formas, pero la lengua y el idioma ya es algo regional. Aunque usemos el mismo idioma, no todos lo hablamos de la misma manera. Entonces, aunque, por ejemplo, en Colombia hablamos el español, no todos lo hablamos de la misma forma. Aunque en América Latina se habla español, podemos ver que dependiendo del país, pues ese uso del español es diferente. Se utilizan palabras diferentes tal vez para referirse a lo mismo. Entonces ya es algo más regional. Y también tenemos que, aunque tengamos la misma capacidad de hablar, no en todas las situaciones lo hacemos de la misma forma o con el mismo registro. Entonces, aunque hablemos español y aunque todos podemos hablar, pero debemos adecuar nuestra habla, nuestra manera de comunicarnos a la situación comunicativa, ¿sí? No es lo mismo un contexto académico que un contexto de amigos. Entonces, miremos acá esto que tenemos en rojo. Dice, el lenguaje es universal. La lengua o el idioma son regionales o podríamos decir, está designado por países. El habla es personal. Entonces, el habla es la forma particular que cada uno hacemos uso del idioma y los registros se deben ajustar a la situación comunicativa. Entonces, mis muchachos, este es pues como el tema general en cuanto al lenguaje, la lengua y el habla y espero pues que les haya quedado claro y en plataforma les estaré dejando las actividades y pues también voy a procurar dejarles un video adicional a este que yo les estoy enviando que les va a permitir ampliar un poco más el tema. Entonces, que estén bien mis muchachos, que Dios me los bendiga y nos vemos en otra oportunidad. ¿Ok?